Chicos, soy María Fernanda del podcast Huellas del Diseño. Últimamente, muchos de nuestros oyentes nos están preguntando sobre qué es el movimiento punk. Entonces, en este episodio lo abordaremos y buscaremos hablar de cómo el movimiento y el diseño gráfico se vinculan. Además, se explorarán algunos ejemplos. En esta ocasión, tenemos con nosotros a dos participantes del movimiento punk. Regina y André, preséntense por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Regina Dos Santos, soy diseñadora gráfica y miembro del movimiento punk desde hace 18 años. Hola a todos, soy André Maeda e igualmente soy miembro del movimiento PAM. Mucho gusto, chicos. Ahora con ellos tendremos un viaje a través del tiempo mientras revisamos los ladridos del punk en el diseño gráfico. Para contextualizar, el punk fue un movimiento social de los 70 con el objetivo de desafiar los sistemas autoritarios existentes. Utilizaban la música y una estética marcada como medio de comunicación y protesta, la cual fue muy controversial y popular durante su época. Esto se hablará a más profundidad más adelante. Empecemos. Cuéntenos, ¿cómo es que ustedes conocieron el punk? Bueno, en mi caso lo conocí mediante las bandas que escuchaba mi padre, una en especial fue la de Simple Plan, de la cual me volví muy fan. Y así fui investigando más bandas relacionadas y fue allí que escuché el punk de antes y me encantó. Por mi lado, yo lo conocí en su época cuando conocidos hablaban de bandas como Sex Pistols, The Crash y Los Ramones. Entonces me interesé por la música y adopté la estética del movimiento en mi vida. Yo también lo vi de la misma manera, pero ¿cómo se originaría el punk? Si mal no recuerdo, comenzó en Reino Unido, donde se afrontaba una terrible crisis económica y la crisis del petróleo de 1973, la cual causaría una hiperinflación con desempleos masivos en 1975. Esto causó que muchos cayeran en la pobreza y los jóvenes no encontraran trabajo, mientras que la monarquía no hacía nada por resolverlo. Entonces, ¿quieren decir que el punk se habría generado debido a desigualdades entre los jóvenes frente a la monarquía y la falta de respuesta de la misma? Exacto, y luego en 1976 muchos jóvenes crearon sus propias bandas de punk con protestas inspiradas en el rock, mediante el uso de voces fuertes y la ira, como The Crash y en Estados Unidos New York Dolls. ¡Wow! También oí que se caracterizaban por ser anarquistas y hacer las cosas por ellos mismos. Además, vi que vestían ropas más rebeldes y hasta extravagantes. De acuerdo a lo que investigué en su momento, se vestían así porque buscaban ser ellos mismos al oponerse a sistemas como el capitalismo. Por eso muchas bandas se pasaron al género anarcopunk y buscaban ser más independientes. Entonces, mediante la música y su estética, buscaban poder ser vistos como con una identidad propia. Increíble. ¿Recuerdan alguna banda que haya sido trascendental? De hecho, una de mis bandas favoritas es Sex Pistols, un grupo de Inglaterra creada en 1975, los cuales se oponían a la monarquía mediante sus conciertos y de sus canciones, y una de mis favoritas es God Save the Queen. Me acuerdo que muchos diseñadores se involucraron en sus trabajos. ¿Es verdad? Sí, además de Vivienne Westwood en moda, la portada de God Save the Queen fue diseñada por James Reed en 1976. Usando la imagen de la reina, lo modificó, mostrando el absurdismo de la monarquía y con el texto Dios salve a la reina, ella no es un ser humano. Este fue un diseño muy revoltoso, ya que fue catalogado como traidores a la patria e intentaron evitar que el disco saliera. Por ello muchos no quisieron colaborar por usar la imagen de la reina, ya que por ejemplo la agencia de Virgin Records sería arrestada por portar este material indecente. En mi opinión, es increíble ver cómo este diseñador, según tengo entendido, también pertenecía al anarquismo, usó a la reina como forma de desahogo por su indiferencia ante la situación económica, mostrándola como un ser no humano. A partir de ello, ¿ustedes qué opinan de la portada? Bueno, yo creo que demuestra el poder de la imagen mediante una sobrecarga visual, transmitiendo un mensaje violento y justificable, generando un estilo visual marcado e influenciando a jóvenes y diseñadores actuales. Por ejemplo, usando al rey Charles III, donde hicieron uso de los mismos elementos agregándole símbolos religiosos en la corona, para reflejar la monarquía actual. Sí, siempre veo memes que hacen algo similar, de usar una imagen de una figura famosa o autoritaria, y por una razón u otra la modifican para poder mostrar su absurdismo. Por otro lado, he oído mucho del punk en Latinoamérica, incluso que en nuestro país habría originado uno de los primeros grupos, llamado Los Saicos. Sí, de hecho muchos piensan que este movimiento aparece en países como Inglaterra, Estados Unidos y otros, pero también estuvo esta banda peruana Los Saicos, que según la BBC podría ser la primera banda de punk, ya que pudo haberse iniciado en 1964 y no en 1970 como otros piensan. Esta banda tocaba protopunk y realizaban el género sin saber lo que era. Su gran apogeo fue entre 1964 y 1965, destacándose por su sonido inusual. Cuando salió su primer álbum, Rock and Roll, generó un interés en la gente por su arco musical y su portada discográfica.
Por otro lado, el punk llegó a países latinoamericanos en los 80, ya que muchos jóvenes traían discos de diferentes bandas de punk. En esta época, en Latinoamérica, el punk tuvo una fuerte connotación política contra los regímenes de derecha entre 1970 y 1980, especialmente Colombia, donde las bandas contaban sobre el conflicto interno, el narcotráfico y la violencia estatal, por lo que se inició el punk medallero. Tengo aquí uno de los primeros afiches del primer festival punk. Este me lo dio mi padre al ver que era muy fan. ¡Wow! ¿Y de dónde surgió ese afiche? Pues bueno, surgió en Chile en los años 1986 con la banda Pinochet Boys, la cual fue una de las pioneras en el país. Este tema es realmente interesante, debido al hecho de ver cómo el punk se involucró en la música en Latinoamérica, mediante el uso de la discografía también. Pero recuerdo haber visto revistas y películas sobre el tema. Sí, me acuerdo haber comprado fanzines antiguos y pude notar cómo el uso de colores contrastantes en los títulos grandes los hacían más llamativos, como los de Leti, incluso algunos usando tipografía palo seco y el fotomontaje. Recuerdo haber tenido uno de esos. Tenían información de las bandas, e incluso contenían los mismos discos. Hablando de discos, no se olviden de las discografías, las cuales reflejan composiciones informales para expresar la libertad y usan una tipografía alterada, similar al estilo de la escuela de New York como Alex Steinway. ¡Wow! Es increíble ver cómo el punk tiene estos aportes de diferentes estilos del diseño gráfico. Adicionalmente creo que usaba el movimiento dadaísta. Sí, al igual como hicieron algunos personajes de la Bauhaus como Moholy Nagy, que rechazaba el uso de estas técnicas tradicionales y en algunos casos se volvían absurdos. Por otro lado, muchos de mis clientes me pedían carteles, revistas y piezas audiovisuales con el estilo punk, pero no sabía cómo recrearlo por su estética tan inusual. Quisiera saber qué técnica de diseño me recomiendan para imitarlo. Bueno, según recuerdo, entre las técnicas que utilizaron son el collage, donde recortaban letras de periódicos y lo colocaban en los diseños. Una vez repliqué una de las portadas combinando diferentes piezas de imágenes. También está la serigrafía, que utiliza la impresión pasando la tinta a un tejido a través de una malla con marco. Y también está el stencil, que nace del arte callejero. Para esta técnica se usan moldes y con el aerógrafo se transfiere la imagen o patrón que se quiere representar. Ahora, gracias a ustedes podré aplicaros mis diseños. Pero algo que también quisiera saber es el punk actual. ¿Podrían contarme si aún existe? Para hablar de su influencia, el punk perdura en la música al inspirar a bandas como Nirvana, Green Day, Joy Division y Bauhaus, así como en su cultura popular con largometrajes, documentales y películas actuales como la de Spider-Verse, la cual se aprecia la combinación de elementos del movimiento en Spider-Punk. Además, en algunas ciudades como México, el punk está vivo en entornos públicos, en diferentes conciertos, fiestas, festivales, fanzines, etc. No solo eso, también en Perú, donde yo había asistido al festival Punk Punk para mayo en Arequipa, y también había comprado este fanzine venezolano, actualizado durante la pandemia en que el diseño punk aún persiste. Ya ven, si están interesados en ir a estos conciertos y festivales, pueden ir a las páginas oficiales de las bandas. ¿Y qué su género de punk sería considerado actual? Efectivamente, tendríamos como ejemplo al pop punk, que es un género más fresco y dulce, que deja los temas violentos sin dejar de ser libres. Uno de los pioneros de este género es Simple Plan, una banda canadiense que hizo su debut en los años 2000. Por otro lado, me acuerdo haber oído letras feministas en el punk y hasta a favor de los LGBT. ¿Saben el por qué? Sí, es porque el punk también se involucró en otros movimientos sociales de la época, contribuyendo a estos. Exacto, y uno de ellos era el punk feminista, del cual se involucran en la producción de música para buscar la defensa de sus derechos. Un ejemplo es María Teta, una cantante peruana que utilizó portadas con fotomontajes y letras con mensajes polémicos, y el otro es lo que sería el punk queer, el cual buscó combatir los estereotipos y la homofobia de la época para poder lograr su defensa de los derechos gays y transgéneros. Muchas gracias por su atención. Sin duda nos han sido de mucha ayuda para poder aprender e informarnos acerca de este movimiento tan interesante como lo es el punk. Entonces, gracias a toda la información brindada se puede extraer que este movimiento se originó a partir de la situación elitista que se vivía en esos momentos, donde los gobiernos hacían caso omiso a los problemas de la población, de manera que esta se volvió vulnerable a causa de las dictaduras y la pobreza extrema. Asimismo, el diseño gráfico fue utilizado como medio de presión y de protesta, por el cual buscaban comunicar y exponer sus opiniones e ideales a la sociedad, abarcando también otras necesidades sociales posteriormente y permitiendo que su influencia viaje a través de todo el mundo, formando nuevos estilos de música, vestimenta, arte, etc. Todo esto se logró que causen un impacto trascendental. Para concluir, en el siguiente capítulo se abordará el foco del punk queer. Por ello, no se olviden de ver el siguiente capítulo
huellitas LGBTQ+, para que sepan más a detalle del tema. Somos los Heraldos del Punk y con nosotros será hasta la próxima.